gusto grande poder saludarlos, empezar juntos de la semana, empezar juntos el fin de semana. Qué bueno que ya es viernes, qué bueno que tengo aquí ya lista toda la información para ustedes. Y qué bueno que al fin sabemos lo que pasó con el hidrocarburo regado en el Golfo de México. Fueron más de 2 meses, ¿eh? Más de 2 meses con este problema. Y bueno, finalmente Pemex informó que sí, que uno de sus ductos causó el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México. 3 funcionarios fueron removidos de sus cargos por fallas en la detección, en la contención y en el reporte oportuno del derrame. O sea, no le informaron al director de Pemex y por eso él no nos informó a nosotros. Y hubo una explosión en la refinería de Tula Hidalgo, luego un incendio. Pemex reportó que fue un incidente menor y que no hubo daños ni víctimas. Y la Suprema Corte validó el decreto que estableció al lago de Texcoco como área natural protegida. Había 2 amparos promovidos por ejidatarios que dijeron que se violó su derecho de audiencia porque vendieron sus tierras para el nuevo aeropuerto. Y bueno, pues esta es la decisión de la Corte. El Gabinete de Seguridad estuvo otra vez en Sinaloa para dar seguimiento pues, a los esfuerzos para pacificar al Estado. Ahí vemos al gobernador Rubén Rocha, al secretario de la Defensa, al de Seguridad, pero también empresarios, académicos, medios de comunicación. La presidenta no está en México, pero antes de irse anunció un acuerdo con productores, con tiendas de autoservicio. Buscarán mantener el precio de la canasta básica en 910 pesos. Empezamos en Pemex, donde, bueno, pues se dio un informe muy completo y ya finalmente se dio a conocer que este derrame de crudo en el Golfo de México fue provocado por una fuga en la zona de la plataforma de Apcatún en Campeche. Ayer el grupo interinstitucional ofreció avances en la investigación. Indicaron que se han recolectado más de 900 toneladas de crudo en todo el litoral dañado por la contingencia. Así los esfuerzos tremendos para sacar el crudo. El director de Pemex, Víctor Rodríguez, dijo que por órdenes de la presidenta se hizo una revisión de todas las bitácoras y fue que detectaron irregularidades que, atención, ¿por qué no nos habían dicho antes? Bueno, explicó el director de Pemex que no se lo reportaron a él. No le reportaron una fuga a inicios de febrero, que en su momento fue negada por las áreas operativas, así que dio aviso a la Fiscalía General. También denunció la inacción de no cortar el flujo para limitar la duración y la magnitud del derrame, porque la válvula principal fue cerrada el 14 de febrero, 8 días después de que se detectara la fuga. Hasta ahora la indagatoria no ha arrojado ningún cálculo del petróleo dispersado en el Golfo. Volvieron a descartar una muerte masiva de especies marinas. Esto es parte de lo que se dijo. Fue un oleoducto de 36 pulgadas. Ahí fue donde se detectó la fuga. Estamos revisando porque algo falló en la cadena de información. Si no, nos hubiéramos inmediatamente dado cuenta de la magnitud y hubiéramos actuado en consecuencia. Y se detectó como un incidente menor, así fue declarado, pero algo falló en los protocolos. Y entonces, pues a él no le informaron y bueno, pues esos que no informaron a tiempo ya fueron cesados. 3 funcionarios de Pemex que, bueno, pues pierden su empleo por ocultar esta contingencia, por no hablar de su gravedad y con ello no solo desinformar a su jefe y a todo el mundo, sino además, pues esto no permitió que se tomaran medidas para evitar que la fuga continuara afectando como lo ha hecho. Y bueno, pues ahora vendrá toda esta investigación para seguir deslindando responsabilidades. Están siendo separados del cargo el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos, el líder de derrames y residuos. Hubo otra conferencia de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale,
que también habló del derrame. Ya ve que ha hablado mucho del hidrocarburo en la costa de su estado y bueno, pues dijo, vino del mar, no de territorio estatal. Referente al derrame de hidrocarburos que del mar llegó a la costa, porque no fue aquí, se ha atendido, se ha limpiado, lo estamos resolviendo. Muy bien. Ahora, pues no se nos olvida, ¿no? O sea, apenas hace algunos días la gobernadora había dicho que la contingencia había sido causada por una embarcación privada y hasta fue muy específica. Uno de esos barcos que adquirieron los permisos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, pues ahí lanzando culpas, imagínense, le echaron la culpa a un barco privado y ahora que sabemos lo que sí sucedió, pues qué papelón, ¿no? Pero esto es lo que nos habían dicho. Fue de un barco privado, no de Pemex, no corresponde a Pemex. Fue un barco de otra petrolera que estaba haciendo trabajos frente a las costas de Tabasco. Y bueno, pues ahí entonces lo sucedido, ahí entonces el reporte con estos más de 2 meses de retraso, con lo que pues no solamente se ensucia la costa del Golfo de México, se ensucian la credibilidad y la confianza, ¿no? Pero bueno, pues finalmente esto, lo que se reportó con respecto a el hidrocarburo que ha afectado pues a los pescadores, a los prestadores de servicios turísticos. Ocurrió un nuevo incidente en una refinería, la de Tula Hidalgo, ayer en la tarde. Los vecinos reportaron que escucharon primero una explosión, vino luego un incendio y esta densa columna de humo allá en el complejo Miguel Hidalgo. Pero bueno, la petrolera aclaró que se trató de un hecho menor, que fue atendido de inmediato, que no dejó daños ni víctimas. La cosa es que, pues apenas hace una semana, ¿no? Le informé del incendio en una bodega de coque de la refinería de Dos Bocas, allá en Tabasco. Y pues sí, digamos que se van acumulando las contingencias. Bueno, fíjese que la Corte ya validó el decreto de marzo de 2022 que estableció al lago de Texcoco como área natural protegida. Rechazó 2 amparos promovidos por ejidatarios de San Salvador Atenco en el Estado de México y bueno, pues ya es considerado área natural protegida. El tema es que se han decretado áreas naturales protegidas por todas partes y uno diría, qué bien, sí, nada más que no se han destinado los recursos para proteger esas áreas, para verificar que efectivamente, bueno, pues no haya ningún tipo de explotación que afecte al medio ambiente. Entonces no es nada más decretar áreas naturales protegidas por todos lados, ¿no? Sino encargarse efectivamente de su conservación. Déjeme ir al tema de la seguridad. Hace ya varios días que no hacemos escala por Sinaloa. Y bueno, pues justamente ahí estuvo el gabinete de seguridad, el titular de la defensa, Ricardo Trevilla, de Marina, Raimundo Pedro Morales, de seguridad, Omar García Harfuch, con el gobernador Rubén Rocha, pero también empresarios, académicos, para, bueno, pues darle seguimiento a los esfuerzos para pacificar ese estado. Hablaron de cómo ha impactado a la economía. El gobernador dijo que va a implementar un sistema de videovigilancia C5 con cámaras de alta tecnología en Culiacán y en Mazatlán. Lo que extraña es que no lo hubieran hecho antes, ¿no? Porque los grupos criminales tienen sus cámaras por todas partes y sus halcones también. Bueno, ya no se preocupen, ya también lo va a hacer el gobierno estatal. En esta visita hubo un golpe contra el cártel de Sinaloa, se habló de la captura de 5 miembros de los Chapitos, el aseguramiento de armas, cargadores, cartuchos, esto gracias pues a las labores de inteligencia. La Iglesia Católica expresó su preocupación justamente por la violencia, no solo en Sinaloa, en todo el país. Tuvieron su asamblea plenaria y el episcopado mexicano pidió no callar ante los hechos de inseguridad. Llamó a la sociedad civil a organizarse para que haya paz y reconciliación en México. Un país que normaliza la muerte pierde vida.
La violencia no solo destruye vidas, corrompe la esperanza. No podemos acostumbrarnos al dolor ni volvernos indiferentes ante estas realidades. Y bueno, el gobierno está dispuesto a abordar con la ONU la crisis de desapariciones, lo dijo la propia presidenta. De hecho, la próxima semana va a recibir al alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, un encuentro para exponer las acciones del gobierno, recibir observaciones de este organismo internacional. Se va a trabajar para informarle lo que hemos estado realizando para apoyar a las víctimas y para atender el delito de desaparición. Y al mismo tiempo recibir sus opiniones y ver de qué manera se puede colaborar. Y es que, bueno, está el informe del Comité de la ONU, está el planteamiento de Amnistía Internacional de declarar esto una emergencia nacional por la cantidad de desapariciones y por el pésimo trabajo que se hace para dar con el paradero de estas personas desaparecidas. De hecho, familiares de personas en esta circunstancia le pidieron al alto comisionado de la ONU que exprese de manera clara y pública su respaldo a la determinación del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que, bueno, pues dijo que se tratan de crímenes de lesa humanidad, que se remita a la Asamblea General de la ONU para que, bueno, pues se declare esta crisis nacional por desapariciones. Bueno, me voy a enlazar rápidamente con mi compañero Rodolfo Dorantes. Tienes información relevante de última hora. Rodolfo, ¿qué pasa? Te escuchamos atentos. Hola. Híjole, lamentable lo que tenemos que informar en estos momentos, Paola, es Edith Guadalupe Valdés, quienes, bueno, pues los familiares se encontraban manifestando aquí afuera de este edificio 829 de Revolución, porque decían que ella salió precisamente hace 2 días de Iztapalapa y llegó a este lugar en un Didi Moto y para buscar trabajo. Lamentablemente ingresó, pero ya no salió, y hace unos minutos le acaban de dar precisamente una mala noticia a la señora, a su mami, que estaba en este bloqueo. Le acaban de avisar que pues lamentablemente sí se encuentra ella, pero sin vida, Paola. Estamos viendo en estos momentos pues la reacción de la mamá, lamentablemente. Vamos a tratar de acercarnos, qué es lo que le comentaron. Vamos a tratar de hablar. Señora, le dieron una mala noticia, señora. Híjole. Ya estaba muerta y nunca quisieron cooperar y siempre estuvieron mintiendo en todo. Yo ya sabía que estaba ahí. Fíjate que lo que estábamos hablando hace escasos minutos con la mamá es que precisamente ellos hicieron el trabajo de investigación de la Fiscalía. Estaban solicitando desde ayer que llegaran a este lugar, que realizaran el trabajo. Sin embargo, a decir de la mamá, no lo hicieron, nunca llegaron a este lugar. Hasta hoy por la mañana fue que realizaron este trabajo. Hay que mencionar también que precisamente, a decir de la mamá, les estaban pidiendo dinero de la Fiscalía para realizar este trabajo. Vamos a ver qué es lo que está diciendo uno de los familiares. No, es otra persona, que ya aquí pues realmente ya no había nada más que hacer. Ya van a cargar ellos el cuerpo a la camioneta de forense y hay que ir a la Fiscalía a reconocerlo. Fue todo. Que hubo irregularidades y poco trabajo. Pues sí, porque todo el trabajo lo hicimos nosotros. Se les avisó desde el día 15 en la tarde y nunca recibimos apoyo. Nos pidieron dinero, nos pidieron el tiempo, nosotros lo dimos, lo estuvimos ocupando nosotros por nuestra cuenta, movernos, sacar toda la información para dárselas. Se les dio, les dimos fotos, les dimos escritos, les dimos todo, y hasta el día de ayer que cerramos el eje 6 y hoy en la noche aquí Revolución nos atendieron. ¿Cómo es que encuentran a Edith? ¿Mande? Nada más nos dicen que la encuentran en bolsa, que hay una persona en una bolsa negra. Que es todo lo que ellos pueden decir, que no la pueden abrir hasta la que se la lleven a la Fiscalía. ¿Ustedes tienen confirmado que llegó aquí por las cámaras del C5? Sí. ¿Pero aquí les habían dicho? Que no había entrado, Primero decían que no había entrado. ¿Quién les dijo que no entró? Los del edificio, que no había entrado. Ya cuando trajimos las fotos y de todo, lo de la información que nosotros juntamos, nos dijeron que sí entró, pero no sabían si salió o no. ¿En qué departamento o en qué piso está? No saben, no nos dijeron, pero al parecer todo está aquí en el estacionamiento, porque aquí es donde está el forense. Totalmente negligencias en este caso. En este caso. ¿Qué fue la información que les dijeron? ¿Los llamaron nada más a ustedes dos y les dijeron? Sí, a la mamá, y bueno, yo soy su primo de
Es mi prima, la mamá de Lupita, la que fue, bueno, al parecer nos dicen que es la que falleció. Y nos llamaron a los dos porque pues la familia está toda nerviosa. ¿Tienen No está información de algún vecino, de alguna persona? ¿Quién vivía en este edificio? No, al parecer pues, mi sobrina nada más andaba buscando trabajo. Y es todo. Tlaloc Luna Aguilar. ¿Tlaloc? Tlaloc. Gracias. Pues es lo que está pasando en estos momentos, Paola. Es lamentable esta información que se está dando a los familiares que, pues, como te puedes dar cuenta, ellos sabían que se encontraba Edith en este domicilio y fue 2 días después que las autoridades llegaron a hacer su trabajo. De verdad que qué doloroso, qué imágenes, qué triste esto que nos compartes. Fíjate, estábamos pues preparados aquí para hacer un enlace que iba a ser simplemente información vial. ¿Por qué? Porque esta familia, como tantas otras víctimas de la delincuencia y de la violencia, pues ante la desesperación por la falta de acción de las autoridades, tenían bloqueada esta vialidad. Y ese era el interés, hacer un enlace vial, aunque, bueno, pues les dieron esta durísima, terrible noticia, les confirman a la mamá y a los familiares de esta joven que efectivamente falleció. Aquí vemos la ficha de búsqueda de Lupita y bueno, pues ya escuchamos cómo fue su caso, ¿no? Estaba buscando trabajo, por ese motivo ingresó a ese edificio. La propia familia tuvo que hacer todo el esfuerzo de búsqueda, como ocurre en muchísimos casos. Ahí van los familiares sacando las copias, presentándose ante una autoridad, ante la otra, indagando. Se convierten en inspectores y hacen todo el esfuerzo que pueden. Ahí está Edith Guadalupe Valdés Saldívar, su familia bloqueando primero una vialidad para que los escucharan y bueno, pues ahora completamente destrozados por la tristeza de esta noticia. Te agradezco mucho tu reporte. ¿Hay algo que necesites agregar? Pues prácticamente es todo. Hemos mencionado lo que nos dijo precisamente la mami. Nos han pedido precisamente que no quiere dar declaraciones, lo que nos ha informado Tlaloc, precisamente uno de sus familiares, es lo que hasta el momento pues no quieren dar más datos. Vamos a tratar de acercarlos precisamente con ellos. Sugiero, por favor, con mucho respeto, ¿no? Están en medio de un momento doloroso, acaban de recibir una noticia muy, muy difícil de procesar y pues si prefieren no hablar ni hacer ninguna declaración, toca respetarlo. Te lo agradezco muchísimo y seguimos atentos. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Nos vamos a la información en breve, Irán. Nos arrancamos, Pau. En Oaxaca fue rescatado un bebito recién nacido tras haber sido robado en Santo Domingo, Tehuantepec. El caso se investiga como trata de personas. En Nuevo León, un enfrentamiento armado entre cuerpos de seguridad y un grupo delictivo dejó a 5 presuntos delincuentes abatidos y un oficial lesionado. En más información de nuestro país, en Villa de Reyes, San Luis Potosí, elementos federales y estatales detuvieron a 9 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Entre ellos está Luis Leonel N., el Flaco, líder de esta banda. Banco Multiva presenta. El peso más fuerte aún, 17,17 su cotización frente al dólar, aunque la bolsa mexicana cerró ayer con una pérdida de 0.78%. Y bueno, la renegociación del TEMEC es un tema importantísimo, sí, para México, pero ojo, porque ahí está también el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que este acuerdo permitirá aumentar hasta en 30% las exportaciones mexicanas a ese mercado por la eliminación de aranceles. Detalló que las áreas más beneficiadas, la agropecuaria y la automotriz, y esto ocurrirá pues hacia finales de mayo. La presidenta se reunió con directivos de empresas. El esfuerzo para que el paquete básico no suba de precio es pues sí, una reunión para detener la inflación y que no suba la canasta básica. Fue en Palacio Nacional y quedaron en mantener el precio máximo de los 24 productos de la canasta básica en 910 pesos a nivel nacional. La gasolina magna por debajo de los 24, el diésel no deberá exceder los 28 pesos.
Banco Multiva presentó. Ayer les informé de la renuncia de Citlali Hernández a la Secretaría de las Mujeres para irse a Morena, porque ahí vienen las elecciones y pues en eso estará. La presidenta del partido, Luisa María Alcalde, la nombró titular de la Comisión Nacional de Elecciones, así que va a estar pues justamente en esos trabajos electorales. Por otro lado, el PAN ha mostrado interés en Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, actualmente alcaldesa de Uruapan. Como saben, Grecia Quirós ha hablado de su intención por buscar la candidatura a la gubernatura y bueno, pues el PAN ya se está acercando a ella para una eventual alianza. Y el diputado Pedro Aces presentó el libro Tlalpan, entre la historia y mi corazón, una investigación que rescata la identidad de Tlalpan desde sus orígenes en Cuicuilco hasta la actualidad. Definido como un acto de resistencia contra el olvido, este libro busca preservar la memoria de sus pueblos, sus barrios, sus tradiciones. En la presentación, el autor y figuras como la ministra Yasmín Esquivel, pues destacaron que el texto no solo narra el pasado, sino que es una propuesta para enfrentar los retos actuales. Y las víctimas de la Iglesia de la Luz del Mundo alertaron de este carpetazo que decíamos aquí, ¿no? O sea, en Estados Unidos, el mismo señor que en Estados Unidos está en prisión porque reconoció haber abusado de menores, aquí ya se le dio carpetazo a la investigación en la Fiscalía General. También ya se planteó que se buscará reabrir la investigación, pero y mientras las víctimas están indignadas y temerosas. En las últimas décadas, la Luz del Mundo se ha consolidado como una de las iglesias con mayor expansión en México, pero bajo su estructura de fe se escondían una serie de abusos que hoy escandalizan al mundo. El méxico-americano Nazón Joaquín García asumió el mando en 2014, heredando un imperio de su padre Samuel Joaquín y su abuelo Aarón. Sin embargo, su estatus de apóstol se desmoronó en 2019, cuando fue detenido en California. La justicia estadounidense lo sentenció a 16 años y 8 meses de prisión por abuso sexual de menores. Fue acusado de liderar una red de tráfico sexual en ambos lados de la frontera, apoyado por cómplices cercanos, incluyendo a su propia madre, Eva García de Joaquín. Entre 2015 y 2018, el círculo cercano de Nazón abusó de mujeres y niñas bajo la premisa de que desobedecer al apóstol era desobedecer a Dios. Pero en México, la historia es muy distinta. Hacían grooming a niñas en sus mismas iglesias. Si no era su hija, era la sobrina, etc. Y estas niñas lo que hacían es que pues desde pequeñitas nos enseñaban que nuestras vidas eran para él. Y habían fiestas privadas, ¿no? En donde ya la ropa no era tan cultural, era muy pequeña, ropa muy inadecuada para una niña de 10 años. Xóchitl Martín denunció haber sido víctima de abuso por más de 20 años y obligada a reclutar niñas. Ella y su esposo Sharim Guzmán testificaron en Estados Unidos, pero en México sus denuncias chocaron contra una pared. Se autorizó dar el carpetazo al caso, argumentando que los crímenes no encuadraban ni en trata ni en delincuencia organizada. De todos los crímenes, de las familias que denunciaron, dentro de ellos menores de edad también, ellos consideraron que no habían delitos. Las víctimas aseguran que este cierre busca proteger una red de protección política vinculada al partido en el poder. En el expediente, hoy en el limbo, aparecen nombres clave de Morena y operadores de la iglesia, señalados como piezas fundamentales para el lavado de dinero. Entre ellos, Hamlet García, exdiputado de Morena, Emanuel Reyes, senador de Morena y operador político de la iglesia, así como Israel Zamora, ex senador por la coalición Morena Partido Verde, Rogelio Zamora Barradas y Nicolás Menchaca, obispos de la iglesia señalados como operadores de la red de trata y lavado de dinero. El historial financiero también es turbio. En 2020 la UIF bloqueó 350 millones de pesos de la iglesia. Para 2025, la sospecha creció al identificarse que la guardia secreta de los líderes recibía entrenamiento paramilitar del cártel Jalisco Nueva Generación. Voy perdiendo la esperanza y pues me quitan mi paz. Te informó Kena Uribe. Me voy a enlazar justamente a Guadalajara con Carlos Carrizales, que tiene pues información justamente de esta reprogramación de la audiencia en el caso Nazón Joaquín de la Iglesia de la Luz del Mundo. Te saludo con gusto y te escucho. Buenos días.
Muy buenos días, Paola. Les saludo con mucho gusto a ti y a toda la audiencia de Imagen Televisión desde Guadalajara, Jalisco. Ayer, jueves 16 de abril, estaba prevista la audiencia de apelación para evitar de que se cierre la carpeta de investigación en México en contra de Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Sin embargo, tras 30 minutos de esta audiencia, hubo necesidad de ser aplazada. Esto tras la decisión del juez de control Juan José Rodríguez del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Puente Grande, porque de acuerdo a algunas fuentes, la defensa de Xóchitl Martín, primera víctima en denunciar a Nazón Joaquín, tuvo acceso a la carpeta de investigación de más de 2.500 hojas un día antes. Asimismo, también hay que mencionar que se reasignó a un abogado de oficio para el presunto victimario Nazón Joaquín García, que tampoco tuvo tiempo de leer todo este expediente. Es por ese motivo que se aplazó para el 27 de abril. Por otro lado, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que no hay denuncias en contra del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, que sabemos que está cumpliendo una condena de casi 17 años en Estados Unidos. Sin embargo, refirió que van a revisar puntualmente a ver si hubiera algún caso en la Fiscalía del Estado. Paula, es la información respecto a este tema. Vamos a estar pendientes a ver qué sucede en los próximos días. Regreso con ustedes al estudio. Les deseo un gran fin de semana. Les mando un abrazo y muy buenos días. Un abrazo también para ti, Carlos. Muchísimas gracias. Abrazo hasta Guadalajara. Fíjense, sigue la polémica luego de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a esta red de casinos y personas vinculadas al cártel de Noreste. Ya le decía que, bueno, pues llama la atención que por un lado la autoridad estadounidense lo señala de vínculos con el narco, ya que en México la Fiscalía Estatal los contrata. A ver, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, rechazó los señalamientos de esta Oficina de Control de Activos Extranjeros. Dice que lo acusaron por usar los acusó de usar una fachada de activista para colaborar con el grupo criminal. Él asegura que no es ninguna fachada, que sí es un activista y que, bueno, pues están buscando desprestigiarlo. Negó conocer a las personas con las que lo involucran, descartó tener activos financieros o relación, pues, con el crimen organizado y responsabilizó, y aquí está lo importante, al exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca y al almirante en retiro Marco Antonio Ortega por armar esta campaña de desprestigio en su contra. Y otra vez el metro de la Ciudad de México, pero a ver, no, en esta ocasión no fue el humo, no fue un desalojo por alguna falla técnica, fue una balacera en la alcaldía Iztacalco. Un tipo un señor de 52 años, fue baleado en su camioneta en la colonia Granjas, México, y entonces los responsables para huir se metieron a la línea 9, a las instalaciones del metro para tratar de escapar. Y pues vino este operativo en los andenes. ¿Y qué cree? Que no detuvieron a nadie. Se escaparon, sí, usando justamente las instalaciones del metro. Bueno, ya que hablamos del metro, la jefa de gobierno, Clara Brugada, reconoció las fallas en el servicio, dijo que el sistema de transporte requiere una renovación total, que los trabajos de remodelación en la línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, que sí va a haber remodelación, pero hasta que termine la Copa de Fútbol, porque pues imagínense si empiezan a renovarla ahorita, pues cómo se van a trasladar todas las personas durante esa fiesta deportiva a la que esperamos todos. O de pronto estamos muy concentrados. ¿Sacamos la lengua? ¿Les pasa? No. ¿Y saben por qué? Vámonos a la escuelita. Ay, me fascina platicar sobre el cerebro, entender qué es lo que pasa aquí, que se refleja por acá. A ver, explique. ¿Qué alumnazos tengo el día de hoy? Miren nada más. Hay que levantar esto. ¿Quién pidió mariachis? Así es. Bienvenidos a ambos. Me encanta poderlos tener juntos. Trejo, Cristian Trejo, este par mata pócar. Oigan,
¿Les pasa de pronto Claro. cuando están muy concentrados que sacan la lengua? No. Les voy a explicar. No. Dicen es que no nos concentramos. No, ahí les va. Lo que pasa es que resulta que las zonas del cerebro que controlan las manos y la boca están conectadas, o sea, es la misma. Es esa misma área cerebral. Entonces, cuando estamos muy concentrados en, por ejemplo, hacer una tarea manual, el cerebro deja de atender otros movimientos finos como el de la boca. Y por eso la lengua, digamos, como que se sale sola. Vamos. Es muy común, veíamos aquí a este chavito. Veíamos a este chavito porque es un gesto mucho más común en la infancia, es muy común en la adolescencia. ¿Ustedes lo hacen? Es poco común en los adultos. Es poco común en los adultos, salvo que sean unos inmaduros. Ay, sí, no es cierto. Las dos cosas. Bueno, por eso sacan la lengua mis compañeros y otros que ustedes conocen. Gracias a ambos y bienvenidos a la escuela. Oigan, fíjense que en Palacio Nacional recibieron ya las cartas credenciales de 5 nuevos embajadores, se formalizó su acreditación para Cuba, Indonesia, Portugal, Egipto y los Países Bajos. Ahí los vemos, listos y bienvenidos. Un aterrizaje de emergencia en Nuevo León, así es. Un globo aerostático presentó fallas durante el vuelo y tuvo que aterrizar en el fraccionamiento Los Sabinos, esto en Montemorelos. Por fortuna, no hubo personas lesionadas, pero eso sí, los vecinos se llevaron un sustazo. Mel, ¿cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente para que vayan planeando este fin de semana porque se esperan lluvias en Chiapas, Coahuila, Oaxaca y vean, calorcito rico para el Team Calor en Jalisco, en Michoacán, Guerrero, Morelos, con temperaturas de hasta 40 grados se van a estar asando por allá. Para la Ciudad de México una máxima de 27, ya empezó el calorcito, mi Pau, una mínima de 13 y ligera probabilidad de lluvia. Jodes. Pues yo el calor lo siento. Por todas partes, y más que es viernes. 22 días ya del derrumbe en la mina Santa Fe. Las autoridades permitieron el ingreso de los medios de comunicación a las instalaciones en este momento ya muy crítico de la búsqueda de Isidro Beltrán, el último de los 4 mineros atrapados. Se han sumado a estos esfuerzos para rescatarlo 6 binomios caninos. Los equipos trabajan en estas profundidades de entre 100 y hasta 300 metros. Estas las imágenes del interior de la mina. Y bueno, pues insisto, siguen los esfuerzos por tratar de rescatarlo con vida. El tema de los sueros contaminados. ¿Cómo va este asunto que provocó la muerte de 8 personas en Hermosillo? La Fiscalía del Estado está haciendo cateos en establecimientos relacionados con apoyo de las instituciones federales para esclarecer los hechos y sobre todo para localizar al doctor Maximiano N. Hay una orden de aprehensión por homicidio culposo, pero pues no lo encuentran. En Monterrey hubo una intensa movilización de Protección Civil, policías en la colonia Desarrollo Urbano. Los vecinos alertaron de presuntas emisiones de material radioactivo. Señalaron una empresa que se dedica al análisis del subsuelo con rayos X. El caso es que acordonaron el lugar, hicieron inspecciones. Los manifestantes están preocupados porque, dicen, esta radiación pues podría obviamente dañar su salud, así que ya se está investigando. Y ayer se enfrentaron elementos de la Guardia Nacional y habitantes de la colonia León 1, allá en Guanajuato. ¡Ya, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¿Qué pasó? Pues resulta que lo que empezó como un reclamo ciudadano escaló rápidamente. Un agente federal golpeó a un civil por la espalda con el como bastón táctico. Pero imagínense cómo estaría el golpe que lo dejó tumbado en el suelo, al parecer inconsciente. Y entonces se enojaron muchísimo los vecinos. Y se lanzaron contra los uniformados. Y bueno, luego, en este intento por, no sé, dispersar a la multitud,
un elemento de la Guardia Nacional, como lo ve, empezó a disparar. Y no solamente hirió a una persona, las esquirlas también alcanzaron, imagínense, hasta Toby, un perrito, que pues ahí está siempre en la zona. Así que bueno, pues tocará esperar el reporte, el informe que haga la Guardia Nacional de estos hechos. Aquí en la Ciudad de México, en Coajimalpa, trataron de linchar a una persona. Lo acusaban de abuso sexual contra una menor. Y bueno, pues la mamá de esta menor lo denunció. Se enojaron muchísimo. Los vecinos retuvieron al tipo. Lo golpearon para evitar que escapara, llegó la policía, dialogó con los pobladores. Detuvieron al presunto agresor y la denunciante, junto con su hija, fueron acompañadas ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia. Esto, lo que ocurrió. Sigo en la Ciudad de México, donde pues se confirmó que al menos una casa tiene daños estructurales por la fuerza del agua de esta megafuga impactante en la alcaldía Álvaro Obregón. Esta que parecía toda una cascada, era toda una cascada en esta pendiente tremenda. Un incidente que dejó 12 casas afectadas por las inundaciones, daños materiales, coches arrastrados por la corriente, pero que daño estructural, dicen, solamente en una casa. Bueno, y ayer un trolebús, sigo en la Ciudad de México, va de Santa Marta a Chalco, que ya es Estado de México, tuvo este accidente, 20 personas lesionadas, y es que se fue contra un poste, miren nomás cómo acabó esta unidad, contra el poste de la propia infraestructura del transporte público, muy cerquita de la estación Covadonga. Ahí vemos pues cómo ayudaron a bajar de la unidad a las personas que iban en el transporte público al momento del accidente. Hay dos versiones de lo que pasó. Una dice que el chofer perdió el control porque quiso esquivar una coladera, de esas que están por todas partes destapadas, que te rompen la llanta y nadie te la paga. Bueno, dicen que quiso esquivarla y que eso fue lo que generó el accidente. Pero hay otros testimonios que dicen que el conductor se quedó dormido. Vi que mucha gente estaba tirada en el andén y la primera reacción fue ver hacia el frente, estaba todo averiado, estaba apachurrado al frente. Pues se quedó dormido, es lo que dicen, se quedó dormido, por eso chocó en el muro. Bueno, y hablando de accidentes, tienes información importante de última hora. Kena, te escuchamos atentos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, linda. Hola, mi Pao, muy buenos días. Esta mañana ocurrió un aparatoso accidente en la carretera Coatzacoalcos-Cárdenas, a la altura del kilómetro 118, donde el choque entre dos tráileres ha paralizado por completo la circulación. Como vemos en las imágenes, el impacto fue tan fuerte que la cabina de una de las unidades quedó reducida a chatarra. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del accidente, las autoridades confirmaron que solo hay daños materiales. Sin embargo, el problema ahora es el caos vial, porque la carretera está cerrada en ambos sentidos, por lo que hay cientos de automovilistas que reportan estar varados desde hace más de 3 horas. Elementos de la Guardia Nacional ya resguardan la zona, pero las maniobras van a tardar varias horas más. Así que tome sus precauciones y viaja por el sureste. Seguimos pendientes, mi Pao, porque esto también es noticia. Muchísimas gracias. Gracias, Kena, por el reporte. Bueno, y una gran noticia, Líderes Mexicanos reconoció en su edición Mujeres Fuera de Serie la trayectoria de un mujerón. Estuvo aquí hace unos días nuestra compañera Fabiola Guarneros. Ella es subdirectora editorial de Excelsior en la categoría Ecos de Influencia. Fernanda Familiar fue quien presentó la semblanza de la también columnista. Destacó que esta distinción celebra lo que Fabiola representa, una trayectoria caracterizada por una entrega
que no se improvisa. Ahí vemos a Fabiola, la aplaudimos, la celebramos. Ella es trabajadora, es asertiva, es una de esas mamás que deben llenar de orgullo, pues no solamente a su familia, sino a todos los que tenemos la fortuna de colaborar con ella. Todas las anécdotas, las luchas, los consejos tomados, los no tomados, el incomodar, ¿no? El incomodar a veces con nuestras visiones, análisis, pues son historias de muchas de nosotras. Por eso agradezco esto profundamente, este reconocimiento, querida Fer. De verdad es un gran honor. Y compartirles que desde mi trinchera, yo creo que el periodismo no solo tiene la misión de informar, también invita, convoca a trabajar por el bien común. Has elegido el camino más difícil, Fabiola. Te conozco. El del rigor, el del trabajo constante, el de la investigación a fondo. Tu ética, Fabiola, tu consistencia y tu profundidad, compromiso y responsabilidad te colocan sin duda alguna como una líder. Ay, Fabiola, muchísimas felicidades, te abrazo fuerte, fuerte desde aquí. Por fortuna nos vamos con Sajid Fonseca. Es correcto. Que nos va a alegrar y a antojar. ¿Por qué? Miren. Así es, mi Pau, en esta ocasión me voy a echar ese trompo a la uña. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Oye, pero ¿a poco ese trompo me va a quitar el hambre? Ah, tú buscas de los otros. Eso es allá arriba. Y a ver, ¿por qué trompitos? ¿Sabes que aquí en Jalapa, Veracruz, tenemos un campeón internacional de trompos que se llama Gerardo Montero? Y en honor a mi amigo Gerardo, estamos haciendo los trompitos. ¿Sabes por qué están deliciosos? Porque los hacemos con amor. Tu amigo Román Moreno, el taquero mucho, los hace con amor. ¿Desde cuándo te dedicas a hacer estas delicias? Mira, yo soy taquero de corazón. Desde niño como tacos y hoy en grande es mi profesión, la cual con mucho orgullo no me afrenta. Hay que traer a nuestra amiga Pau. Pau, estás invitada aquí a Jalapa con el taquero mucho. ¿Cómo lo muerdes tú? No, hombre. Pero a Gerardo, ¿cómo lo muerdes? No, a él no. Debes de probar a mi Maleno estos de cirlón que están. Mi querida Pau, regresamos contigo al estudio y échate este trompo a la uña. A ti y a todos por esta semana. Gracias, queridos vecinos. ¿Cómo están hoy? ¡Feliz viernes! Felices de saludarlos, queridos vecinos. ¿Cómo están? Pues aquí. No nos ves. No nos ves. Oye, ¿y por qué no se Con aquí salud. a sus órdenes? Se ven muy guapos, Con vecinos. salud. Exacto, que es lo importante. Aquí somos pocos, pero escandalosos. Eso es todo. Aquí somos muchos, bien, pero pero luego calladitos. te platico. Luego te cuento. Los quiero, vecinos. Adiós, feliz año. Muy buen día. Feliz año. Adiós. Adiós.